Bueno, hola a todos. Vamos a trabajar con el tema de la guía número 3. Vamos a ver cómo sale esta clase grabada. El tema principal es funciones cuadráticas y vamos a comenzar definiendo la función cuadrática, que es toda función bajo la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde los números a, b y c son números reales, pero el número a no puede ser el número 0. Esa sería la definición. Un ejemplo de función cuadrática es este que escribí acá, x cuadrado más 6x más 5. Acá podemos ver que el número a es 1, el número b es menos 6 y el número c es 5. También lo llamamos polinomio de segundo grado o función de segundo grado, porque justamente el exponente de x, el mayor exponente, es 2. Bueno, la gráfica de una función cuadrática es una parábola, que es esta curva que ven acá en el gráfico. Es una curva que decimos curva suave, que no presenta picos. Y la particularidad que tiene es que es simétrica respecto de un eje. Es decir, que todos los puntos de la parábola se reflejan a través del eje del otro lado. Todos los puntos de la parábola tienen un simétrico respecto de su eje, salvo este punto, que es el vértice. Diríamos que el vértice sería el punto donde se intersecta la curva con el eje de simetría. Bueno, este gráfico corresponde a esta función, ¿no?, que está acá, x cuadrado menos 6x más 5. Vamos a ver algunos ejemplos de gráficas de funciones cuadráticas. Acá yo, con estas ecuaciones, generé esta gráfica utilizando el graficador, el GeoGebra. Bueno, automáticamente me las nombró f, g, h y p. Sería la función f la roja, la función g la verde, la h la violeta y la p sería esta azul. Bueno, acá estarían las fórmulas. Voy a tomar la g, por ejemplo. Acá la ecuación es y igual a menos 2x cuadrados más 20x menos 50. Es decir, que el coeficiente principal, que es el número a, es menos 2. El coeficiente b es 20 y el número c, es menos 50. En el caso de la h, 0,25 es el número a, el número b es 2 y el número c es 1. Lo que podemos observar que hay dos gráficas, en este caso la h y la f, que son cóncavas hacia arriba, decimos, y las gráficas P y G, que serían cóncavas hacia abajo. Esto se relaciona directamente, o lo podemos anticipar directamente con el coeficiente principal, o sea, el número a que aparece en las ecuaciones. En el caso de F y de H, observamos que el número a es positivo. En uno es 1 y en el otro es 0,25. Y en el caso de la función g y la función p, los coeficientes principales son negativos. Entonces, la curva es cóncava hacia abajo. Bien, de estos mismos ejemplos, los que vamos a tratar de observar, cuáles son los vértices de cada parábola y los ejes de simetría. En el caso de la función h, el eje de simetría es la recta vertical x igual a menos 4, que es la que está graficada acá. Y el vértice, que el programa lo llamó punto A, tiene coordenadas menos 4, menos 3. Es decir, la ecuación del eje de simetría tiene que ver directamente con la coordenada x del vértice. Bueno, en la segunda parábola, en la roja, el eje de simetría tiene ecuación x igual a menos 0,5. Es decir, que todos sus puntos tienen abscisa menos 0,5. Y el vértice en este caso sería menos 0,5 menos 2. Se observa esto que les dije recién, ¿no?, que la ecuación del eje de simetría se relaciona con la x del vértice. Bueno, y pueden ver, digamos, los otros dos casos también.
Es decir, que los elementos más importantes de la parábola van a ser el vértice y el eje de simetría. Pero ¿con cuántos puntos voy a poder graficar la parábola? Yo acá les puse que lo ideal sería tener 5 puntos. Teniendo 5 puntos, el principal, el vértice, lo que voy a poder hacer es no solamente esbozar, sino que ajustar esa concavidad, ser muy abierto o muy cerrado. Bueno, acá sería como el paso a paso de lo que sería el graficar una parábola convencionalmente. En el primer gráfico, yo tengo el eje de simetría, el vértice situado y 2 puntos, el punto A y el punto B. Con esta situación ya estaría ideal para poder graficar. Porque lo segundo que haría, que es lo que vemos en el segundo gráfico, es marcar los simétricos de esos puntos A y B. Es decir, el simétrico de A, que es C, y el simétrico de B, que es D. Fíjense que son simétricos porque se encuentran en la misma distancia respecto del eje de simetría. Y una vez que tengo estos 5 puntos, puedo trazar la parábola. Fíjense que en el cartelito yo le puse sin pico, o sea que en el vértice no es que es una B corta en el vértice, sino que es más bien redondeada, y manteniendo la simetría respecto del eje, es decir, que todos los puntos que grafique, o sea, la rama que grafique de un lado del eje de simetría, tiene que ser igual a la del otro lado. Bueno, el problema va a ser cómo obtener esos puntos para poder graficar. Entonces voy a tener que calcular las coordenadas del vértice, para lo cual tengo una fórmula. Voy a tener que calcular las raíces de la función cuadrática, que también poseo fórmula, que es la famosa fórmula resolvente, y la ordenada del origen. Que la ordenada del origen siempre la hallamos reemplazando el valor de x por 0 en la función. Particularmente en las funciones cuadráticas, así como pasó en la función lineal, la ordenada del origen siempre va a ser el valor del término independiente en la fórmula. En nuestro caso sería el valor c. Bueno, fíjense que en el gráfico anterior, acá les señalo, esta sería la raíz, esta sería la raíz, o sea, tenemos 2 raíces para esta parábola, los 2 cortes con el eje X, tenemos la ordenada del origen, que es el corte con el eje Y, y el simétrico de la ordenada del origen, y el vértice. Esta sería la situación ideal, y es lo que nos vamos a encargar de averiguar. Entonces, para poder continuar, lo que yo les voy a pedir es que vean los videos del profesor Gerardo Farhat, que en ellos se grafican estas 2 funciones que aparecen ahí, ¿no? La función 2x² más 4x menos 6 y menos x cuadrado menos x más 2. Y también, como para apoyar y poder analizar más ejemplos, vean la presentación de la profesora Ana Torres, donde grafica la función x² menos 2x menos 3. Es decir, que ahora haríamos pausa y pasarían a ver toda esta información donde se analiza el paso a paso de cómo se grafica una función cuadrática. Bueno, una vez que hagan esto, pueden pasar, pueden seguir avanzando con la clase. Entonces, cuando avanzamos, yo les doy una actividad, ¿no? Dice, determinar los elementos de esta función, que es x² más 2x menos 3, y comprobar que la gráfica es efectivamente la que habíamos analizado anteriormente. O sea que ahí les doy la fórmula y les doy la gráfica. Pero quiero que ustedes, del modo que vieron en los videos y en la presentación, calculen los elementos y comprueben efectivamente que esa es la gráfica. Bueno, así que acá se detienen un momento para hacer esta actividad. Una vez que terminan, continúan. Bueno, acá ponemos pausa definitivamente. Es decir, vamos a trabajar con lo que se dijo hasta ahora, con los ejercicios 6.1, 7 y 9. Que quizás algunos
ya han avanzado. Pero bueno, nos sirve como para volver sobre los ejercicios y ver si tenemos que corregir alguna cosa o no. Esos son los ejercicios donde se trabaja directamente con la fórmula de la función cuadrática y el gráfico. Así que antes de avanzar, hacen estos ejercicios. Una vez que terminan, vamos a pasar al siguiente tema, que es el análisis de la función cuadrática. Nosotros vamos a recorrer un camino en esta materia que es el de alcanzar la mayor cantidad de herramientas para analizar cualquier función. Nosotros hasta ahora con las funciones en general que vimos en la guía número 1 y la función lineal que vimos en la guía número 2, pudimos analizar algunas cuestiones, las retomamos ahora con la función cuadrática. Lo que vamos a analizar de las funciones es el dominio y la imagen, las intersecciones con los ejes coordenados, es decir, las raíces y la ordenada al origen. Vamos a analizar la concavidad, que ya vimos más o menos cómo. Y después los conjuntos o los intervalos donde la función es positiva y los conjuntos donde la función es negativa. Estos conjuntos, por lo general en la escuela los llamamos conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y por otro lado, los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente, que eso también hemos analizado en el capítulo 1, o en la guía número 1. Entonces vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo de la gráfica que ya teníamos, ¿no? La función es x cuadrado más 2x menos 3, y en el análisis que vamos a hacer, es todo lo que dice acá al costado, ¿no? El dominio de una función cuadrática siempre va a ser R, salvo que esté dado un dominio restringido. Pero si simplemente está dada la fórmula, el dominio va a ser todos los reales. Es decir, que la X puede tomar cualquier valor que yo quiera. La imagen, en este caso, va a depender mucho de las coordenadas del vértice. En este caso es el conjunto menos 4 más infinito. Es decir, que si yo me reflejo cada uno de estos puntos al eje Y, estos puntos van a tener de ordenadas valores desde el menos 4 hasta más infinito. Es decir, que no hay ningún punto de la función, un punto de la parábola, que esté por debajo de menos 4, mirando, digamos, las ordenadas. Bien, ahí definimos la imagen. Las raíces, en este caso, como se observó anteriormente también, son los valores de x, ¿no? Donde corta la parábola al eje x, en este caso son menos 3 y 1. Y la ordenada al origen, sería el corte con el eje y, es y igual a menos 3. Observe bien el tema de la notación para ver cómo tienen que responder. Observamos que es cóncava hacia arriba, y que la función es negativa en este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que desde menos 3 hasta 1, que son las raíces, todos los puntos que están por debajo del eje X se encuentran entre menos 3 y 1, o sea, entre las raíces. Cada uno de estos puntos que están acá abajo tienen ordenadas negativas. En cambio, la función va a ser positiva en el resto del dominio. Es decir, que si entre menos 3 y 1 era negativa, por fuera, es decir, en menos infinito menos 3 y 1 más infinito, va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que para esos valores de x, la función, o sea, las ordenadas de estos puntos, es positiva. También analizamos que la función crece a partir de x igual a menos 1. Es decir, a partir de este valor donde se encuentra el vértice. Es decir, que a partir de menos 1, yo me encuentro con el punto que es el vértice, y de izquierda a derecha la rama va ascendente. Por lo tanto, la función va a decrecer en el otro intervalo, es decir, desde menos infinito hasta menos 1. Recorriendo de izquierda a derecha nuevamente, la función, o la gráfica de la función, va
en forma descendente. Entonces, esto es lo que correspondería al análisis de la función. Cuando uno dice analizar la función, tendría que contestar todo esto. Entonces, lo que les voy a pedir justamente es que realicen el análisis de las funciones que habíamos observado al principio, que son estas que tienen acá copiadas. Para cada una de ellas, es decir, el dominio, la imagen, la concavidad, los intervalos de positividad, negatividad, de crecimiento, de decrecimiento, y las intersecciones con los ejes. En algunos casos va a ser fácil, por ejemplo, en la función P, vemos que se intersecta en x igual a 2 y x igual a 6, ¿no? Se ve que son las raíces y se puede comprobar reemplazando 2 y 6 en la ecuación y ver que dan 0. Pero por ahí en la función h no se puede determinar, porque van a ser números con coma, pero podemos calcularlos con la fórmula resolvente como ya vieron en los videos. Y las raíces en este caso son muy importantes, son los lugares donde la función toma el valor 0, es decir, donde la función se anula, pero por dentro y por fuera de las raíces van a quedar determinados los conjuntos de positividad y negatividad. Así que es muy importante que los tengamos bien calculados. Bueno, ahora hacen esta actividad y cuando terminan pueden avanzar. Una vez que terminen esta actividad, nuevamente vamos a hacer una pausa y vamos a trabajar sobre los ejercicios 6.2, 6.3 y 6.4. Ya habíamos hecho el 6.1, que era el de graficar las parábolas. Son 3 parábolas las que presenta ahí la guía. 3 funciones cuadráticas. Bueno, el 6.2, el 6.3 y el 6.4 le va a pedir que analicen esas funciones. Así que ahora ponen pausa y se ponen a trabajar con esos ejercicios. Bueno, una vez que terminan esos ejercicios, vamos a desarrollar el último tema, que son las formas de la función cuadrática. Y cuando hablamos de las formas, siempre reconocemos 3, que es la forma desarrollada o forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. La forma desarrollada o polinómica es la que usamos en la definición. Es la forma ax² más bx más c. La forma canónica es la forma a por x menos la coordenada x del vértice, todo al cuadrado, más la coordenada y del vértice. Es decir, que el vértice de esta función cuadrática lo tenemos a la vista siendo estos dos números, el que resta a x y el que suma a toda la expresión. Y la forma factorizada, justamente cuando hablamos de factorizada, es que está expresada como producto, es la forma a por x menos una raíz por x menos la otra raíz, siendo justamente x1 y x2 las raíces de esta función cuadrática. Bueno, y podemos observar algunas cuestiones. En el caso de la forma factorizada, no todas las funciones cuadráticas se van a poder expresar en forma factorizada, porque eso depende de si tiene raíces o no tiene raíces. Si no tiene raíces, no voy a poder expresarlo en forma factorizada. Si la función tiene una sola raíz, la forma canónica va a coincidir con la forma factorizada. Es decir, que este x1 y este x2 serían el mismo número en realidad. Entonces yo podría expresar todo como a por x menos 1 todo al cuadrado. Perdón, a por x menos el valor de la única raíz todo al cuadrado. Y en ese caso sería el caso de la forma canónica. Otra cuestión particular en ese caso sería que, digamos, el vértice quedaría sobre el eje X. Eso lo dejo para que lo piensen, digamos, y para ver si aparece algún ejercicio donde reconozcan esta situación. Y por último, el número a es siempre el mismo en cualquiera de las formas de la misma función. Si yo tengo una función cuadrática
y lo escribo en la forma desarrollada o polinómica, en la forma canónica, en la forma factorizada, el número A que está acá adelante va a ser el mismo en todas las formas. Vamos a ver algún ejemplo. El primer ejemplo es x más 1 todo al cuadrado menos 4. Es una función cuadrática que está en la forma canónica y podemos observar el vértice. Entonces nos preguntamos, ¿quién le resta a x? ¿Qué número le resta a x? Bueno, como acá dice x más 1, entonces evidentemente el número que resta tiene que ser negativo. Al aparecer un más, el número que resta tiene que ser negativo. Entonces x igual a menos 1. Esta sería la coordenada x. Y este menos 4 vendría a ser la coordenada y. El eje de simetría coincide con la coordenada x del vértice, o sea que es de ecuación x igual a menos 1, y es cóncava hacia arriba porque puedo observar que el a, que es el coeficiente principal, es igual a 1, que no está escrito porque justamente es un 1 multiplicando adelante. Bueno, cuando la función viene dada en la forma canónica, si yo quisiera hallar las raíces, bueno, podría ser como en cualquier función, igualar la fórmula a 0 y resolver la ecuación. Como es posible que tenga dos soluciones esa ecuación, o sea, dos raíces, entonces cuando quiera despejar ese cuadrado, o al menos no tengo que olvidar, que va a aparecer módulo. Por ahí en la próxima clase mostremos un ejemplo de esto. Y si no, la otra opción es desarrollar esta expresión. Fíjense, el binomio este al cuadrado, x más 1 todo al cuadrado, desarrollarlo, restar 4 y volver, digamos, a la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, una vez que yo tengo el a, b y c, puedo calcular las raíces utilizando la fórmula resolvente como lo hacía anteriormente. Esas son las dos opciones para calcular raíces, bajo esta forma. Y bueno, y con respecto a la ordenada al origen, se calcula como en cualquier función reemplazando la x por el valor 0. El ejemplo 2. Esta función está en la forma factorizada, es decir, que está expresada como producto de dos factores de primer grado. Para cada uno de estos factores vemos que las raíces son menos 3 y 1. Es decir, en el primer factor, el valor de x que haría 0 esta cuenta es menos 3. Si x vale menos 3 más 3 me da 0. Y en el segundo factor vemos que si la x vale 1, todo este factor sería 0, con lo cual 1 menos 1 da 0. La raíz es x igual a 1. Si yo quisiera calcular el vértice, porque es un dato que no tengo, podría hallar la x del vértice calculando el número del medio que queda entre las raíces. Las raíces, recordemos que son dos puntos simétricos respecto de un eje de simetría, porque están a la misma altura sobre el eje x. En este caso es menos 3 y 1. Bueno, yo tendría que recorrer el segmento que va desde menos 3 hasta 1 y ver cuál es el valor del medio. Si quiero hacer un cálculo, hago el promedio de estos dos números. O sea, hago menos 3 más 1, que me da menos 2, dividido 2 me da menos 1. Es decir, que el número que está en el medio de menos 3 y de 1 es el menos 1. Bueno, y una vez que tengo la coordenada x del vértice, la coordenada y la voy a hallar reemplazando en esta fórmula la x por el menos 1. Bien, y por último, la ordenada al origen, que tampoco la veo a simple vista, la tendría que calcular reemplazando la x por el valor 0. Lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Es decir, que cada una de las formas nos da información acerca de la gráfica de la función cuadrática. Yo voy a extraer la información que pueda y la que no está a simple vista la voy a tener que calcular. Bueno, ahí en esos ejemplos les damos formas de cómo calcular en cada caso. Para continuar,
lo que les voy a pedir es una actividad que es comprobar que en estos ejemplos que recién dijimos, ejemplo 1 y ejemplo 2, se habla de la misma función. O sea, que es la forma canónica y las formas factorizadas de la misma función, que es justamente la que nosotros ya tenemos el gráfico, es x cuadrado más 2x menos 3. Y después que hacen esa actividad, lo que les voy a pedir es que vean el documento en PDF que armó Ana Torres, que se llama Diferentes formas de expresar una función de segundo grado. En ese archivo, que justamente está en la sección archivos de la plataforma, se muestran ejemplos de cómo pasar de una forma a la otra. Y cómo por ahí graficar una función que esté dada en una de las formas que no sea la polinómica. Bueno, harían esta actividad y por último, antes de seguir avanzando, les propongo que sigan trabajando sobre los ejercicios 10, 11 y 14 de la guía, que, digamos, lo van a poder hacer utilizando lo que ya hemos dicho. También pueden avanzar por los ejercicios que no se los menciono y hacernos preguntas en la hora que tengamos después de consulta. Así que bueno, espero que les haya resultado claro. No olviden de consultar los otros documentos. Yo los tengo acá. Este es el documento, el primero que les digo, de la profesora Ana Torres. Que lo tienen ahí en la plataforma, en la parte de archivos. Acá donde ella explica cómo se grafica una función cuadrática y toma en particular este ejemplo, ¿no? El de x cuadrado menos 2x menos 3. Y después, bueno, los videos de Gerardo, como ya les dije, que tienen los otros ejemplos. Y después, bueno, acá estoy dentro de la plataforma. No se olviden que en la parte acá de noticias, en la noticia que subió Ana ayer, están los links de todo lo que estamos diciendo, ¿no? De la presentación, de la gráfica de la función cuadrática, de los videos, donde Gerardo explica cómo se grafican dos funciones cuadráticas, y el último documento en PDF, que son las diferentes formas de expresar una función cuadrática. Bueno, damos por finalizada la clase y a las 15 horas tenemos la consulta.